Seguramente has escuchado que una dona y una taza son objetos topológicamente equivalentes. Pero, ¿exactamente qué significa esto? ¿Y cómo podemos saber que realmente son equivalentes? Para responder esto, pensemos en un conjunto arbitrario A. Y notemos que este conjunto nos divide a los puntos en tres categorías. Los que están bien adentro del conjunto, los que están bien afuera y los que están en medio. Cuando digo bien adentro, me refiero a que no solo el punto está dentro del conjunto, sino que todos los puntos que están cercanos a él también están adentro. A esto se le llama la vecindad del punto. Análogamente, los puntos que están bien afuera del conjunto son los que tienen una vecindad que está afuera del conjunto, y los que están en medio van a ser los que toda vecindad tienen una parte adentro del conjunto y una parte que está afuera. A los puntos que están bien metidos en el conjunto se les llama puntos interior, a los que están bien afuera se les llama puntos exterior, y a los que están ni afuera ni adentro se les llama puntos frontera. Bien, para fijar ideas pensemos en un ejemplo en concreto, por ejemplo en la recta real y en el intervalo -1, 1 sin incluir a los extremos, y pensemos en cualquier punto de adentro del conjunto. Veamos que ese punto necesariamente va a ser un punto interior porque tiene toda una vecindad metida en el conjunto. Mientras que si, por ejemplo, agarramos uno de los puntos extremos, ese no va a tener una vecindad contenida en el conjunto, es decir, va a ser un punto frontera. Pero como ese punto no está en el conjunto A, entonces podemos ver que todos los puntos que tiene A van a ser puntos interiores de A. A este tipo de conjuntos se les llama conjuntos abiertos, y son los conjuntos más importantes de toda la topología. Veamos ahora por qué los conjuntos abiertos son tan importantes. Pensemos en una colección arbitraria de conjuntos abiertos. Y notemos que ninguno de estos conjuntos contiene a su frontera, es decir, los puntos frontera no están incluidos en ninguno de estos conjuntos. Y veamos qué pasa con su unión. Su unión va a ser un conjunto que tampoco incluye a su frontera y que contiene a todo lo de adentro. Por lo tanto, su unión va a ser a su vez un conjunto abierto. Y así tenemos que la unión arbitraria de conjuntos abiertos va a ser a su vez un conjunto abierto. Por otro lado, veamos qué pasa con las intersecciones arbitrarias de conjuntos abiertos. Pensemos, por ejemplo, en los círculos abiertos, es decir, los círculos sin su frontera, de radio 1 más 1 entre n, con n en los naturales. ¿Qué pasa si intersecamos todos estos conjuntos? Al intersecarlos todos, es claro que lo que nos va a resultar va a ser el círculo unitario, pero que sí incluye a su frontera, es decir, que los puntos frontera son parte del conjunto. Y como ya hemos visto, ese no es un conjunto abierto. Así, la intersección arbitraria de conjuntos abiertos, en general, no nos va a resultar un conjunto abierto. Y bueno, ya que vimos estas dos propiedades estrella de los conjuntos abiertos, ya estamos listos para definir lo que es una topología. Una topología va a ser una familia de conjuntos, tales que su unión arbitraria me resulta otro elemento de la familia, es decir, su unión arbitraria va a ser un abierto, y su intersección finita va a ser un abierto. Notemos que estamos pidiendo que la intersección sea finita, pues ya vimos que en el caso infinito, lo que nos resulta no siempre es un conjunto abierto. Pero bueno, ¿y qué tiene todo esto que ver con las donas y las tazas? ¿Cómo es que esto nos va a ayudar a decir que una dona y una taza son, topológicamente hablando, el mismo objeto? La razón de esto es que nosotros podemos caracterizar a las funciones continuas enteramente con conjuntos abiertos. Para ver esto, pensemos en una función continua de R en R. Que sea continua significa que a puntos cercanos del punto X los va a mandar a puntos cercanos de f de X. O, dicho de otra forma, que si nosotros nos agarramos una vecindad del punto f de X, entonces su preimagen, es decir, el conjunto de puntos tal que bajo f va a dar a esa vecindad, va a ser a su vez una vecindad del punto X. Para que sea un poco más claro, podemos pensar en una función que no es continua, y veamos que no va a cumplir esta propiedad. Si la función f no es continua, es porque en particular no es continua en un punto, llamémosle x, y veamos qué pasa al tomarnos una vecindad del punto f de x. Fijémonos qué pasa en su preimagen, es decir, en el conjunto de puntos tales que, bajo la función f, van a dar a la vecindad de f de x. Notemos que este conjunto de puntos de alguna forma no abraza al punto x, es decir, no es una vecindad suya. De hecho, tiene a x como uno de sus extremos, es decir, x es un punto frontera de este conjunto, pues una vecindad de x no queda completamente metida en el conjunto. Esto nos dice que este conjunto no es un conjunto abierto, por lo cual la función no es una función continua. Entonces tenemos una definición muy interesante de continuidad. Las funciones continuas son tales que las preimágenes de conjuntos abiertos son a su vez conjuntos abiertos. Y esto es lo que nos va a servir para generalizar el concepto de continuidad a otro tipo de espacios, como por ejemplo una dona y una taza. Y bueno, precisamente regresando a la dona y a la taza,
Podemos pensar a la dona como un subconjunto del espacio, es decir, como un objeto en R3. Y a la taza también. ¿Qué significa que sean equivalentes? El término correcto es decir homeomorfos. Y lo que significa es que existe una función f biyectiva entre un objeto y otro, tal que es una función continua. Y continua bajo la definición que acabamos de ver. Es decir, que si nos agarramos un punto en la taza y nos fijamos en una vecindad suya, que en este caso serían esferas tridimensionales intersecadas con la taza, la función f tiene que ser tal que la preimagen de ese conjunto de puntos, que es un conjunto que vive en el toro, es decir, en la dona, tiene que ser a su vez un subconjunto abierto. Y bueno, como se podrán imaginar, esta función f existe, y por lo tanto podemos decir que la dona y la taza son objetos homeomorfos, es decir, que tienen la misma forma. Y bueno, si te gustó este video, por favor, dale like, suscríbete y nos vemos a la próxima. Bye.